Colombia está experimentando una situación inédita con respecto a su relación con Venezuela, y es que está recibiendo una importante oleada de migrantes venezolanos. La situación actual comienza a ser palpable en grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, por ejemplo. Y esta situación, por supuesto, ya se ha venido viviendo sobre todo en regiones fronterizas como las del departamento del norte de Santander y particularmente en la ciudad de Cúcuta. Esta situación obviamente genera ciertas interrogantes, dudas y angustias por parte de no solamente el sector oficial del Estado colombiano, sino además por parte de la población. ¿Qué impacto puede tener esta migración? ¿Qué impacto podría tener en cuanto a los ritmos económicos y socioeconómicos? ¿Cuáles son las condiciones que traen estos venezolanos? ¿Cuál es la capacidad que tienen para integrarse a una economía que es completamente diferente a la economía venezolana, una economía que es mucho más diversificada que es la economía colombiana? Y, por supuesto, ¿qué traen? ¿Qué pueden aportar a la vida cotidiana del colombiano? Bien, esta situación parte de la enorme crisis política, económica y de abastecimiento que está viviendo Venezuela. Venezuela está viviendo una crisis que pasó por un proceso gravísimo de polarización, sobre todo a partir del año 2001, pero que se fue agravando con el tiempo y fue generando una situación que luego de altos precios del petróleo en el sistema internacional comienza a verse afectada por una caída muy sensible de estos precios a partir de junio del año 2014. Esa situación ha llevado a que nuevas oleadas de venezolanos lleguen a Colombia con unas características completamente diferentes. La primera suboleada de venezolanos que llegaron a Colombia tenían como característica la persecución o la tensión política y la polarización frente al gobierno venezolano. Y estaban asociados sobre todo a la industria petrolera. De ahí llegaron sobre todo ingenieros y técnicos que tenían una capacidad importante en la exploración y producción petrolera, y de allí el boom de hidrocarburos de Colombia en los últimos años. Una segunda oleada tenía que ver sobre todo con aquellos migrantes ya, insisto, todavía económicos, pero sobre todo con una importante participación en temas políticos y de movilización política en Venezuela. Me refiero sobre todo a sectores de clase media, no necesariamente vinculados al sector petrolero, y que vieron la posibilidad de, digamos, hacer vida en el país vecino. Y una tercera suboleada que estamos viendo actualmente, que tiene que ver con aquellas personas que quizás no tengan la capacitación ni los recursos suficientes para integrarse de buenas a primeras, en un solo proceso lineal, a la muy dinámica y mucho más compleja sociedad y economía colombiana. Esos están sobre todo teniendo un impacto muy importante en las zonas fronterizas, en donde ni el Estado colombiano ni el Estado venezolano tienen la misma capacidad para llevar adelante políticas públicas de acogida y de integración e inserción de estas personas en la nueva dinámica sociopolítica y económica que van a afrontar. La situación y el gran reto para el Estado colombiano tiene que ver sobre todo con estudios. Estudios, por una parte, estadísticos, que tienen que ver con cuántos son estos venezolanos y cuántos realmente son única y exclusivamente venezolanos y no colombo-venezolanos, que no tengan una doble nacionalidad, porque ellos no son cuantificados y se integran, o se presume que podría integrarse de forma inmediata al país. Y por otra parte, estudios cualitativos que tienen que ver sobre todo con, una vez identificados, cuántos son, quiénes son estos venezolanos, dónde podrían aportar algo a la sociedad colombiana, cuál sería su rol dentro de la nueva dinámica de vida que han elegido, a la cual han elegido integrarse. Y efectivamente esto pasa por un estudio mucho más serio de lo que se está haciendo hasta los momentos, en donde lo que se percibe es mucha confusión con respecto a los datos que se está manejando desde Migración Colombia y, por supuesto, los datos que niega el Estado venezolano, dado que trata de ocultar la información para no verse en el bochornoso caso de tener que admitir su crisis humanitaria.